¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Vamos a hablar hoy del Bicentenario, ¿no? Porque se conmemoran 200 años de independencia de Guatemala de España, ¿no? Así que vamos a conversar hoy con Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Alejandra Martínez. Ella es la directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos ambos. Comienzo la discusión contigo, Alejandra, para hablar un poco de qué significa la independencia vista desde la perspectiva de hoy, ¿no? Porque vemos escuchamos muchas voces, ¿no? Que cuestionan, obviamente hay un revisionismo sano que siempre es deseable, ¿no? En cualquier momento, pero hemos visto que la coyuntura y demás cuestiones han aderezado bastante la discusión. Hay voces que directamente dicen no hay nada que celebrar, porque fue toda una farsa, otras voces que dicen no, pues sí, hay que conmemorar la independencia porque de alguna forma simboliza el nacimiento de la nación con todos los problemas que tiene, etcétera, etcétera, pues es un momento importante. ¿Cuál es tu reflexión, digamos, preliminar para arrancar esta discusión? ¿Qué significa en todo caso la independencia 200 años después? Sí, gracias. Mira, ciertamente el caso del Bicentenario de Centroamérica es interesante porque marcaría básicamente como el colofón o el cierre de todo ese ciclo bicentenario que vivimos en toda América Latina desde hace 10 años prácticamente, que empezó más o menos en 2008, 2010, ¿no? Entonces, lo que es, por ejemplo, Perú y Centroamérica serían como ese colofón de todo ese bicentenario. A la luz de esos eventos, yo creo que es una fecha cardinal y fundacional en la vida republicana del país, como bien decías en la introducción, a pesar de los problemas institucionales que tiene Guatemala, Centroamérica y todos los países de América Latina en general, pues vale la pena conmemorarla y confrontar visiones históricas, pues para esto ha servido todo este ciclo bicentenario que ya llega a una década. Ciertamente en el caso de Sudamérica, que ellos fueron, digamos, los que empezaron este ciclo bicentenario, el bicentenario fue utilizado, tuvo un uso político bastante evidente. Ahorita estamos viendo cómo López Obrador en México también se está montando en esa ola del bicentenario. Y bueno, yo creería que en ese sentido y frente a estos nuevos discursos historiográficos de unas décadas recientes para acá, que ponen a la independencia como el proyecto de los criollos, de la élite criolla latinoamericana, etcétera, vale la pena confrontarlo con otra visión. Philip, ¿cuál es tu perspectiva inicial? Bueno, yo soy de la idea que la historia de la independencia de Guatemala y en general del Istmo Centroamericano sí nos marca en gran medida como sociedad política, porque cuando estudiamos la historia centroamericana y la contrastamos, por ejemplo, con las independencias de los países de América del Sur, con la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias que se dan, digamos, en un periodo de unos 50 años en América, nos damos cuenta que la independencia centroamericana, a diferencia de las que me les mencionaba, tiene un carácter eminentemente conservador. La independencia de Guatemala y de las provincias de Centroamérica se da como una reacción, un rechazo de las élites locales, tantas criollas como peninsulares, a una serie de cambios políticos que se estaban dando en España. España, entre 1820 y 1823, tiene, digamos, un periodo de restauración del liberalismo de la Constitución de Cádiz, que se conoce como el trienio liberal, periodo en el cual una serie de instituciones liberales, digamos, estuvieron en el ejercicio de poder en España. Por ejemplo, había un reconocimiento del secularismo, ya no se reconocía el catolicismo como la religión oficial del Estado, había un balance de poder entre el rey y las cortes, dígase el Congreso español. O sea, ese periodo 1820 a 1823 es un periodo de liberalismo en España. En Centroamérica, ¿qué pasó? Las élites locales, como eran conservadoras, y al no sentirse identificadas con esas instituciones liberales del trienio liberal español, deciden independizarse para mantener las cosas como eran antes de 1820.
que al final las élites locales se independizaron de España con el objetivo de querer mantener el statu quo colonial, incluso, digamos, dentro del Plan de Iguala, que es la razón por la cual Centroamérica se anexa a México, fue la primera decisión soberana de las provincias centroamericanas. El Plan de Iguala tenía como objetivo invitar a un príncipe español a que asumiera, digamos, el poder político sobre esta nueva unidad política independiente. El Plan de Iguala también se basaba en el reconocimiento del catolicismo como la religión de Estado, es decir, las élites locales se estaban separando de España para mantener las cosas como eran antes ante los cambios políticos que se estaban dando en España. Entonces, es interesante porque retrata ese carácter conservador que han tenido las élites políticas, particularmente del Triángulo Norte Centroamericano, a lo largo de los últimos 200 años. Yo por eso veo la historia de la independencia interesante desde esa perspectiva, y no como un triunfo de las ideas ilustradas, de liberalismo, de democracia, de república, de constitucionalismo, como sí pasó en otras latitudes. Alejandra, Philip aquí nos comparte una visión un poco más crítica, digámoslo así, de la independencia. ¿Cómo recibes ese argumento de tu lado? Sí, es cierto, pero digamos que todas esas continuidades y rupturas entre facciones conservadoras y un poco más de vanguardia no son ajenas a la región. Recordemos que en la propia España, el propio Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz unos años. O sea, todos los países hispanoamericanos de alguna forma experimentaron esas regresiones conservadoras en algún punto, porque, digamos, era parte de la dinámica política de aquel momento. Al no haber una cabeza, al no haber rey, pues todas las las distintas corrientes de pensamiento, unas más conservadoras, otras más inspiradas en la ilustración, etcétera, pues se enfrentaron. Pienso, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando finalmente, después de que se logra la independencia, el bando anti-O'Higgins se impone, que les llamaban peyorativamente el bando de los pelucones, de los conservadores, y en Chile realmente quienes construyeron el Estado fueron los conservadores. También pasó, el mismo ejemplo que pone Philip del Imperio de Iturbide en México, que también surge como una reacción conservadora frente a ese liberalismo secularizante de la Constitución de Cádiz. Y recordemos que América Latina siempre está un poco a la saga de todas las corrientes filosóficas y políticas que siempre han abanderado el mundo atlántico. Entonces, obviamente, para América Latina, el tema de la independencia, una independencia secular, donde se le quitaran privilegios a las élites, a la Iglesia Católica, etcétera, iba a causar disrupción. Y en todos los países se vivieron regresiones conservadoras. Pienso también en Páez en Venezuela, el mismo Bolívar después de 1826, con la famosa Constitución de Bolivia, también los bolivarianistas dicen que esa Constitución fue bastante conservadora. Entonces, yo no me parece ajeno a todas las tendencias continentales que habían en ese momento en toda América. El hecho de que la independencia en Guatemala, el vaivén político se haya ido hacia el péndulo conservador, y recordemos que aquí hubo una primera oleada de un liberalismo manchesteriano, clásico, etcétera, centroamericanista, integracionista, y luego ese proyecto liberal se va a retomar en las últimas décadas del siglo XIX con todas las reformas liberales que de nuevo también van a llenar el continente. Entonces, yo no veo el hecho de que en algún momento el péndulo se haya inclinado hacia lo conservador, no lo veo como algo excepcional, ni que realmente nos dé respuestas a por qué en el presente Guatemala tiene los problemas que tiene, ni por qué está como está. O sea, veo que es como un intento de encontrar en algo que pasó hace 200 años, que es perfectamente válido porque todas las sociedades lo hacen, algunas respuestas para entender nuestro presente, pero no sé, en términos más coloquiales, si las flechas van por ahí.
Ahora, Philip, digamos, también si el revisionismo lo llevamos muy lejos, en Estados Unidos mismo vemos revisionismo, digamos, muy crítico que también cuestiona la génesis de Estados Unidos, porque evidentemente pues, no se abolió la esclavitud, no se incluyó a las mujeres, etcétera. O sea, también si el revisionismo lo llevamos muy lejos, podemos caer también en anacronismos, ¿no? Que también es como el otro riesgo. ¿Cuál es, digamos, el balance en todo caso? Es que, a ver, yo lo que estoy diciendo en esta reflexión no es no celebremos la independencia, simplemente reconozcamos cuáles son las dinámicas tan peculiares de la independencia centroamericana. Porque a raíz de ese evento, creo que marca, digamos, muchas características del sistema político, de la sociedad política guatemalteca de los últimos 200 años. Por ejemplo, al final la independencia centroamericana de Guatemala cabe un poco en la teoría del gatopardismo, o sea, aquella idea que me dice que hay que cambiar para que todo siga igual. Pues la independencia en Guatemala, en Centroamérica, era un poco la idea de que ante los cambios políticos que se están dando en España, como nosotros no nos queremos acoplar a esos cambios políticos en España, independicémonos para que sigan persistiendo el orden colonial tal y como era antes. O sea, por eso cambiar para que todo siguiera igual. Esa forma de actuar en política creo que se ha mantenido impregnada en la sociedad guatemalteca durante 200 años. Podemos hacer, por ejemplo, una revisión histórica de procesos de cambio político en Guatemala. La revolución liberal del 30 de junio de 1871, la caída de Estrada Cabrera en 1820, la primavera democrática del 44 al 54, la ruptura, digamos, de los gobiernos militares el 23 de marzo de 1982, la transición a la democracia, la firma de los acuerdos de paz o recientemente el periodo 2015-2017, todos de una forma u otra entran un poco en esas ideas del cambio político abortado o cambiar para que todo siga igual. Es decir, Guatemala durante 200 años de historia, los momentos de cambio siempre se ven impregnados de reacciones conservadoras que lo que hacen es regresar un poco al statu quo antes de las cosas. Yo creo que lo vemos desde la misma génesis de la independencia. Es evidente que tenemos una reticencia al cambio o que en muchas ocasiones se busca cambiar para restaurar el statu quo, por contradictorio que se oiga. Yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer respecto a la independencia, que nos marca una característica de la sociedad política guatemalteca que se va a repetir sistemáticamente en los siguientes 200 años. Ahora te hago esa pregunta a ti también como más prospectiva, Alejandra, digamos, o sea, no sé, digamos, que obviamente la pregunta es un poco, digamos, general, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado en todo caso en estos 200 años? O sea, que, digamos, evidentemente todas las transformaciones que ha mencionado Philip, pero me refiero a cómo nos vemos entonces a futuro a partir de la historia que tenemos, que nos guste o no, es la que tenemos, y cómo nos vemos hacia adelante como país, dado ese contexto del que venimos. Sí, es una pregunta complicada porque básicamente lo que me estás pidiendo es como sacar una especie de filosofía de la historia, sí, de todo el devenir de Guatemala desde sus orígenes republicanos, pero si yo, atreviéndome a hacer ese ejercicio temerario, te podría decir que Guatemala es un país que ha tenido tropiezos para hacer un proyecto nacional moderno. Probablemente lo consiguió hasta bien entrado el siglo XX y por ayuda tal vez de grandes transformaciones que estaban pasando a nivel hemisférico por el tema de la posguerra, y todavía vemos cómo del 85 para acá sigue de alguna forma intentando, digamos, consolidar esa construcción, ¿no? Esa construcción institucional, que de repente si la comparamos con otros países de América Latina ha sido bastante accidentada y con bastantes tropiezos, pero así es la historia. O sea, algunos países tienen golpes de suerte y algunos países van más lento. Yo creo que en los últimos 30 años, y no es que yo lo creo, o sea, los índices de Guatemala lo demuestran, hemos crecido económicamente. En los últimos años hemos perdido en índices institucionales y de democracia,
pero el paso que dio Guatemala en la década de los 80, de alguna forma incorporarse a esas grandes oleadas de democratización y además alcanzar un proceso de paz, digamos, es una cosa impresionante de las que los guatemaltecos y todos los que hacemos vida en este país debemos sentirnos orgullosos y sobre la cual tenemos que seguir construyendo, pero no desnostar el camino que ya están dados. Me queda poco tiempo, Philip, pero tu conclusión, tu perspectiva, te hago la misma pregunta que Alejandra, ¿cómo ves tú ahora el país? Bueno, yo creo que al final los mismos, es que nadie está haciendo un juicio de valor, pero digamos los mismos fenómenos que vemos en el episodio de la independencia, digamos ese conservadurismo, rechazo, digamos, a la modernidad, y la modernidad la podemos entender de una forma en 1820 y de otra forma en el 2021. Digamos, ese rechazo por la modernidad, un poco el miedo a lo foráneo, a los cambios políticos, han estado ahí, están impregnadas, digamos, en la sociología política de los guatemaltecos. Yo creo que a la luz, digamos, del estado actual de las cosas, creo que tenemos que reconocer que ese inmovilismo en el largo plazo no necesariamente es una receta de estabilidad política, al contrario, se vuelve una receta de caos político. Entonces, creo que precisamente en ocasión de la conmemoración del Bicentenario, es momento de reconocer la necesidad de que en algunos momentos un sistema político que no tiene las herramientas para cambiar está condenado a su propia destrucción. Que al final necesitamos élites que se logren montar en las olas de la modernidad. Y en lugar de rechazar, digamos, tendencias globales de modernización, de construcción de instituciones, apostar por un conservadurismo extremo no necesariamente es la mejor ruta. Entonces yo creo que esos son algunos de los aprendizajes que podemos hacer hoy, 200 años después de esa historia tan particular que es la independencia de Guatemala y Centroamérica. Sí, sin duda yo creo que es momento de reflexión sana, ¿no? Y de revisionismo sano. Yo creo que este debate ha sido un ejercicio interesante para invitar a la audiencia a reflexionar un poco acerca de lo que significan estas fechas y sobre todo los 200 años que obviamente marcan un momento particular. Así que gracias, Philip y Alejandra, por esta interesante discusión y también gracias a la audiencia. Esto es Razón de Estado.